Vamos a esperar unos minutos al director regional de OIM para dar inicio. Gracias. Luis, ¿qué te parece? Quería proponerles, si les parece, Don Dagger, con tu permiso, y a Don Dagger, si les parece, puedo rápidamente repasar la biografía de los tres panelistas, porque así podemos aprovechar para presentarlos y después ganamos ese tiempo, si te parece. Sí, Hoy tal nos... vez, Fabio, tal vez, Sí, entonces, ya que estamos, pues, en cierta forma iniciando, recordarles a todos que estamos en el panel de expertos Respuestas Innovadoras de Política Pública ante las Nuevas Dinámicas Migratorias, que es parte del programa de formación elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones sobre políticas públicas migratorias. Esta actividad se realiza atendiendo el llamado de los viceministros y viceministras durante la 24ª reunión viceministerial de la CRM, celebrada el año pasado en Ciudad de Guatemala, en donde se aprobó esta actividad. Agradecemos mucho el apoyo de la OIM y la presidencia pro tempore para poder realizar esta actividad en formato virtual y sabemos que será de mucho provecho para todos. Entonces, más bien, Fabio, te paso la palabra para que introduzcas a los panelistas y después ya iniciaríamos con las palabras de bienvenida. Gracias. muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días a todos los participantes que ya se han sumado a la sesión de hoy, al panel de expertos de hoy. Muy buenos días, Don Dagger. Muy buenos días, representantes de todos los países miembros que nos acompañan. Voy a aprovechar este tiempo para después pasar a las palabras de bienvenida para comentarles brevemente de la trayectoria de los tres panelistas de hoy. Esto es un resumen de su currículum porque los tres tienen eh, digamos, una trayectoria muy importante y una larga experiencia en los temas de migración. Voy a iniciar por Marie McAuliffe. Marie es la jefa de la División de Investigación de Políticas de Migración de la OIM en Ginebra. Es especialista en migración internacional con 20 años de experiencia en migración en distintos roles como practicante, como gerente de programa, como alta funcionaria de gobierno y como investigadora. Es investigadora principal en el Centro de Migración Global en el Instituto de Grados de Ginebra y miembro del Sir Roland Wilson en la Escuela de Demografía de la Universidad Nacional de Australia. Ha publicado y editado ampliamente en esferas académicas y políticas sobre migración. Editó en el año 2018 el informe sobre migración mundial 2018 con Martin Ross y el informe sobre la migración en el mundo 2020 con Vinod Kadria. Durante tres años, de 2012 a 2014, Mari dirigió el programa de investigación de migración irregular en Australia. Ahora voy a comentar la experiencia de don Andrew Seeley, que también nos acompaña hoy. Don Andrew es doctorado en estudios de política de la Universidad de Maryland, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de California de San Diego y licenciado en la Universidad de Washington en San Luis. Don Andrew es el presidente del Migration Policy Institute, una institución no partidista que trabaja en los temas de política migratoria y de integración desde agosto del 2017. También preside el Consejo Administrativo del Migration Policy Institute para Europa. Antes de unirse al MPI, pasó 17 años en el centro Woodrow Wilson, donde fundó el Instituto del Centro de México y luego se desempeñó como vicepresidente de programas y presidente ejecutivo. La investigación de don Andrew se centra en temas de la migración a nivel mundial, con énfasis en las políticas de migración hacia América Latina y en los Estados Unidos. Es autor de varios libros y decenas de artículos de opinión en varios importantes periódicos de Norteamérica. Y finalizo con don Sergio Bueno, que también tenemos el gusto de que nos acompañe hoy. Don Sergio es magíster en Ciencias Políticas con énfasis en Gestión Pública de la Universidad Javeriana de Colombia, con más de 25 años de experiencia en el sector público. Durante más de un año lideró el equipo que creó, consolidó y modernizó Migración Colombia. Es la primera autoridad civil migratoria en Colombia, de la que fue su director durante cerca de 3 años y medio y que hoy es un modelo en América Latina por su servicio ciudadano, por la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Don Sergio fue el gestor de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias, la RIAM. Participó durante más de 3 años como asesor estratégico en el proceso para suprimir la Agencia Nacional de Inteligencia en Colombia, conocida por sus siglas como DAS. En los últimos años, además, lideró una de las estrategias de mayor desarrollo y avance en la implementación de la paz y el posconflicto desde la Presidencia de la República de Colombia como director para la acción integral contra minas antipersonal.
pueden ustedes ampliar en la vasta experiencia de los panelistas de hoy en la sección de eCampus. Recuerden que los participantes en el programa pueden ingresar a eCampus y en la pestaña donde dice panel de expertos hay una serie de recursos adicionales, además del panel de hoy, una serie de recursos que pueden utilizar y ver y revisar para su uso, y entre ellos encontrarán la biografía de los tres panelistas. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Fabio. Vamos a dar inicio ya formalmente a este panel de expertos, que es parte del programa de formación en políticas migratorias con el apoyo de la OIM en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración. Desafortunadamente tuvimos unos inconvenientes para que don Marcelo se nos uniera a esta parte inaugural, pero sabemos que nos está escuchando, y también ustedes pueden acceder a sus palabras de bienvenida en la sección de eCampus como parte de este programa de formación. Entonces, para dar inicio formalmente, vamos a darle la palabra al subdirector general de Migración y Extranjería de Costa Rica, a nombre de la presidencia pro tempore, al señor Daguer Hernández. Muy buenos días. Adelante, don Daguer. Buenos días a ustedes, miembros del países miembros y representantes de los países miembros de la Conferencia Regional de Migraciones. Para nosotros como presidencia pro tempore es un honor poder iniciar y dar cumplimiento a ese acuerdo tomado en Guatemala con relación a la formación en políticas migratorias y poder iniciar este proceso de ejecución de formación de políticas migratorias. Nuestros países han tenido un desafío enorme con el tema de la gestión de migración, tanto migración de origen, de tránsito, de destino. Sumado a eso, hay en nuestros países grandes problemas nacionales que todavía no han sido resueltos, y el tema migratorio en las últimas décadas, en la última década ha sido un tema determinante para las discusiones de muchas de las políticas. Estos programas de formación o este programa de formación y cualquier otro programa tienen mucha relevancia para las personas que participan en el desarrollo y en la ejecución de estas políticas migratorias, tanto porque son fenómenos que van variándose y modificándose, entonces sí se necesita la actualización continua y permanente, y este tipo de espacios lo permiten. Y ahora, en este contexto, ¿verdad? Se nos suma un desafío mayor, que es el tema de la emergencia sanitaria internacional, en donde nosotros tenemos que asumir esta pandemia como un factor determinante para poder darle atención, ya no solamente desde un punto de vista migratorio, sino ahora también vinculado al tema sanitario para la entrada y salida de flujos de nuestros países. Entonces, nosotros, bueno, valoramos enormemente esto, agradecemos la participación y les invitamos a realmente aprovechar este espacio y saludamos a los señores, a los miembros del panel del día de hoy. Les invitamos a que los aprovechen bastante. Saludos a don Andrew Selle y a don Sergio Bueno y a doña María McCaulfield. Muchas gracias por compartir, expositores, sus conocimientos y análisis con nosotros. Muchas gracias, don Daguer Hernández, subdirector general de Migración y Extranjería, a nombre de la presidencia pro tempore de la CRM. Y yo me sumo a ese agradecimiento a todos los panelistas, y también reconocer el esfuerzo que ha tenido la presidencia pro tempore este año de transformar todas esas actividades que habían pues dimensionado de forma presencial a un formato virtual. Y en esta ocasión pues agradecemos muchísimo también el apoyo de la OIM para hacerlo posible. Sin más, le paso la palabra a Fabio Jiménez, quien va a apoyarnos con la moderación de este diálogo, de este panel de expertos, y después estaremos entre Fabio y mi persona apoyándoles con la conducción de sus preguntas, comentarios y demás. Así que adelante, Fabio.
Muchísimas gracias, Luis Alonso. Muchísimas gracias, Don Dagger. Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días a todos los participantes que se nos han sumado desde ya a esta sesión, a este panel de expertos. Y vamos a entrar en materia, porque sé que hay muchísimo interés en aprovechar la experiencia y en escuchar a los tres panelistas del día de hoy. Voy a empezar con Mary. Mary, la primera pregunta, Mary, es la siguiente. Si bien la migración internacional es un fenómeno de larga data, ¿cuáles dirías que son las características más importantes de la migración hoy en día en términos de tendencias, rutas de movilidad, el perfil de las personas que están migrando y sus motivaciones? Thank you very much indeed, Fabio. And please just allow me. Muchas gracias, Fabio. Y permíteme nada más un segundo para agradecer por estar parte de ese panel. Lo lamento que mi ancho de banda en Suiza está muy bajito y no puedo ver mi video, mi cámara, pero ojalá que todos me escuchen claramente. Y es la primera vez que uso Kudo y me encanta de poder escuchar las discusiones en inglés. Me encanta como una persona que no habla español. Entonces, muchas gracias a la CRM, a la oficina de la OIM en San José, Costa Rica, y también por este diálogo muy innovador y la manera en que está estructurada, como mencionó Fabio en la primera parte, para poder responder la primera pregunta. Y creo que parte o debido a que dentro de la casa matriz o dentro de la oficina central de la OIM estamos viendo a las tendencias migratorias globales. Producimos el reporte migratorio global, como mencionó Fabio, que es publicado cada 2 años. Entonces sí tenemos varios socios y colaboradores y relaciones que nos permiten extraer los últimos datos más recientes y análisis, incluyendo en cuanto a desarrollo de política alrededor del mundo. Entonces, muchas gracias a mis colegas de la OIM y la parte académica y investigadores que nos permiten hacer esto. Durante la preparación, y como mencionó Fabio, yo históricamente he trabajado por la parte migratoria por muchos tiempos, como oficial alto funcionario de Australia y también de la academia y ahora con la OIM. Entonces, mi área de experiencia es la Oceanía y el Sur Pacífico, y en preparación para de esta pregunta tan importante, y una pregunta muy importante, yo hice unos trabajos que yo creo que realza algunas similitudes en varias partes del mundo y algunos aspectos a largo plazo en cuanto a cómo las tendencias, rutas y cómo los migrantes piensan en cómo moverse. Y esto es de un documento que se me emocionó en publicar. Entonces, muchas gracias a Andrew por permitirme esto. Eso es cuando yo estaba con la universidad en Australia, y si me permiten, voy a leer un par de oraciones porque realmente claramente responde a la pregunta más grande, y después podemos meternos con los otros miembros del panel para incorporar otros aspectos y diferentes manifestaciones en otras partes del mundo. Entonces, con el Pacífico Sur ha tenido una historia muy larga y compleja sobre migración dentro y fuera de la región, vinculado al desarrollo económico y disparidades económicas, y también a cambios sociales, urbanización, conflictos civiles y transnacionales, al igual que la ejecución de esto. Los flujos migratorios dentro de la región son liderados por motivaciones mixtas y muchas maneras no autorizadas y irregulares. Los países de la región tienen que simultáneamente combatir con los flujos migratorios normales, asilo y flujos de refugiados, y la capacidad de poder generar ingresos básicos y vivir en seguridad y con dignidad. Y puedo enfatizar en la seguridad y dignidad como algo que es perennial para esto en el tiempo, y realmente es relevante en la manera alrededor del mundo. Realmente toma diferentes manifestaciones y diferentes formas. Como reflejamos en migración y tendencias migratorias, es cierto de que las personas quieren vivir en seguridad y con dignidad, y muchas veces permitir que sus hijos tengan una mejor oportunidad. Ahora, eso no es específico a migración, obviamente, eso es solo comunidades alrededor del mundo, y la manera en que
y siempre queremos que la próxima generación pueda tener, no únicamente lo que hemos tenido, pero que ellos podamos mejorar en sus subsistencias. En ese sentido, la migración es una opción entre un grupo de muchos y esto puede ser descrito como una escalera de oportunidades, especialmente en donde las personas se ven confrontadas con situaciones inseguras dentro de las comunidades. Entonces, o sea, es ser libre de persecución, por ejemplo. También puede significar que sea acceso a las oportunidades de educación, puede ser sobreponerse la pobreza y librarse de pobreza. Para mucha gente puede ser vivir una sociedad que es tolerante, que se vive de acuerdo a la ley y que es una calidad de la oportunidad al igual que el mérito. Porque como sabemos, en muchas partes del mundo, esos principios y válidas no aplican. En cuanto a rutas de tendencias, yo creo que están conectadas al contexto rico, cultural, en que nuestras sociedades, inmigrantes y comunidades viven, al igual que el contexto geográfico, que es algo que aún hoy en día, en la manera transnacional, están conectadas, aún estamos implicados con nuestras comunidades. Entonces, podemos ver corredores que han desarrollado a través de muchos años y en muchas décadas, y si no más largo, que es particular a todas partes del mundo. Si uno ve a los últimos datos disponibles sobre migrantes internacionales y los datos más limitantes en cuanto a flujos migratorios internacionales, sí vemos la geografía y el contextos históricos juegan en tiempo real actualmente. El problema más significativo, que estoy seguro que vamos a hablar mucho sobre esto, porque realmente en muchas maneras cambia el juego y realmente vemos que el COVID-19 realmente viene sin precedentes, ¿verdad? La inmovilidad y las restricciones de viaje realmente no se han visto a este grado en mucho tiempo y realmente en ese momento está actuando con todos los datos y evidencia que tenemos hoy en día, realmente está actuando como el interruptor a la migración. Entonces, lo que sí podemos predecir y lo que sí podemos proyectar que vamos a ver reducido en remesas internacionales, por ejemplo, debido a los cambios en cuanto a los patrones de migración. Sí vamos a decir que la gente en riesgo, que no son capaces de salirse de esas vías peligrosas y que no pueden usar esas escaleras de oportunidad. Eso es particularmente agudo para aquella gente que ha sido desplazada de una causa de alta relevancia en las Américas y también de otras partes del mundo, en África, en Medio Oriente y África y Asia también. Y sí podemos decir o ver cambios significativos en cuanto a las aplicaciones de derechos humanos y la comunidad internacional reuniéndose y para poder apoyar a esas personas que están varados y a aquellas personas que son incapaces de salirse de esas situaciones en precario y peligrosas. En muchas maneras estamos al inicio a una transformación muy significativa de la migración en ese momento, que sí está relacionado a las restricciones alrededor de la inmovilidad. Es algo que estamos viendo en ese momento y podemos compartir algunas publicaciones recientes que estamos trabajando con gente alrededor del mundo, algunos de los recursos de migración, incluyendo las Américas, porque sí estamos conscientes que tenemos que ver los datos y la evidencia para poder responder ante situaciones como estas y también tendencias a largo plazo en cuanto a movilidad e inmigración. Entonces, si me sé la pregunta, hace 6 meses mi respuesta hubiera sido tal vez un poquito diferente, ¿verdad? Al igual que otros miembros del panel también dirían, pero yo creo que en este momento esta oportunidad para que la conferencia se pueda reunir y hablar sobre respuestas de política. Es el momento adecuado para eso, porque estamos confrontando un desafío gigantesco en cuanto a tener un balance en cuanto a derechos humanos,
en cuanto a la protección y protección de las poblaciones, protección de personas que están en movimiento, protección de personas dentro de las comunidades, y ciertamente es algo que todos estamos trabajando de manera colaborativa y de manera cooperativa para poder asegurar un daño reducido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mary. Creo que es una respuesta muy comprensiva y además provocadora para iniciar el panel. Como bien dices, hay una combinación de factores que motivan el proceso migratorio y entre ellos la disponibilidad de medios de vida sostenible es uno de los más importantes. Me llamó muchísimo la atención esa frase tan provocadora que usaste al final de tu respuesta cuando decías sobre que quizás estamos a la luz o muy próximos a ver una transformación importante en el mundo de la migración. En este sentido, Andrew, y aprovechando un poco que también Mary utilizó algunos trabajos del instituto en su respuesta, ¿cómo ves esas nuevas características y facetas de la migración internacional? ¿Qué perspectivas crees que se están dando en otras regiones del mundo que deberíamos tomar en cuenta en nuestra región? Gracias, Fabio. Y también a mí quisiera agradecer también a la OIM, a don Marcelo, a don Luis Alonso, a ti, la invitación a acompañar al gobierno de Costa Rica, a don Dagger y todo el gobierno de Costa Rica por la invitación de poder participar, compartir algunas ideas. Yo creo que Mari tiene toda la razón. Estamos en un parteaguas, ¿no? Estamos en un momento que sabemos que la movilidad, hemos vivido nosotros, nuestro marco conceptual es de un mundo en que la movilidad incrementa, ¿no? Ha duplicado el número de gente, el número de pasajeros en aviones, por ejemplo, de por ahí 2002, 2003 a 2017, ¿no? Más de duplicado, ¿no? La migración creció menos, como dice Marí en el informe mundial de migración, ha crecido menos un 25% de 2000 a 2020, pero ha ido creciendo, ¿no? Año por año es un crecimiento lento de la migración, un crecimiento mayor de la movilidad en este mundo, un crecimiento mayor de las comunicaciones, de las posibilidades de comunicación, y de pronto el mundo llega a un paro, ¿no? Llega a un alto. Y esto es algo poco usual, ¿no? Y al principio pensamos, es una cosa momentánea, ¿no? Ahorita arrancamos de nuevo, ¿no? Damos un par de meses, 3 meses. Y con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que esto va para largo. Y probablemente la movilidad regresa lentamente a este mundo, ¿no? Va a regresar en pasos, en cachos. La migración se paró en parte porque los consulados se cerraron, porque las oficinas de visas, las oficinas de asilo en distintos lugares, o si están trabajando en menos de 100% de capacidad, ¿no? Entonces, esta movilidad va a tardar en regresar y es posible que los mecanismos de movilidad y migración sean menos de lo que eran antes, por lo menos por un buen tiempo. Y al mismo tiempo, como decía Mari, las presiones de inmigración sean más en algún momento, porque la situación está difícil donde la gente vive y el momento ahorita también está difícil donde quisieran llegar. No ganas nada de ir de Honduras a Estados Unidos en este momento para morir de hambre, ¿no? Si tu primo te dice, no llegues por favor a mi casa porque tampoco tengo empleo, no vas a ir. El problema va a ser cuando Estados Unidos empieza a arrancar y a lo mejor Honduras todavía está más golpeado por la recesión, o empieza a arrancar a Alemania y todavía está más golpeado Burkina Faso, ¿no? Esos van a ser los momentos claves en que va a haber un desfase entre las posibilidades de movilidad y de migración y las presiones que se dan, ¿no? Eso no viene todavía, pero viene el futuro. Yo creo que también vamos a seguir viendo algo que dijo Marie. Hemos visto muchos flujos mixtos, la gente se mueve por muchas razones. Eso es un cambio, ¿no? Y es difícil destejer quién se va por violencia, quién se va por oportunidad económica, quién se va porque su familia ya se fue y quiere reunirse con ellos. Esos son motivos mezclados, ¿no? Y los mecanismos que tenemos, eso podemos hablar al rato, ¿no? Para ver quién necesita protección, quién realmente debe estar en un programa de movilidad laboral. Todo eso, ¿quién necesita reunificación familiar? Esos procesos no lo hemos destejado, no hemos refinado para el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, ponemos a todos en un saco, ¿no? Y hablamos de migrantes,
cuando de hecho son diferentes flujos por distintas razones y no son fáciles de separar, ¿no? También estamos viendo que la movilidad ha sido hasta marzo, fue más rápido que nunca, ¿no? Más rápida que nunca, ¿no? Gracias a los medios sociales, el flujo de información, la tecnología de comunicación, cuando empieza un movimiento como Siria, como los venezolanos, los nicaragüenses a Costa Rica, de pronto las caravanas y luego el número de centroamericanos que fueron hacia Estados Unidos, de pronto esto se mueve mucho más rápido. Ahorita está parado, pero no sabemos a qué momento de pronto las circunstancias cambian y generan presiones y de pronto hay un movimiento no esperado. Eso es algo que todavía tampoco tenemos sistemas para lidiar con eso, ¿no? Esos movimientos tan rápidos que se dan porque la comunicación corre de una forma que no existía antes, ¿no? No es que hay mucho más migración que antes, un poco más. En 20 años subimos 25%, es algo, pero no es así muchísimo. Lo que sí cambió fue la rapidez, ¿no? La movilidad se mueve tan rápido, la información se mueve tan rápido que de pronto se cambien las circunstancias sin que tengamos tiempo para lidiar, para ajustar nuestros esquemas y demás. Y eso todavía va a estar latente, no ahorita, porque ahorita está todo parado, pero en algún momento de pronto se va a mover de una forma no esperado. Y último punto, y acabo porque Sergio, me gustaría mucho escuchar a Sergio en esto, pero yo creo que otra cosa que no hemos calculado es que están cambiando los países de ida y los países de recepción, ¿no? Y entonces México de pronto, no, México tiene una de las diásporas más grandes del mundo, pero también se está volviendo un país de recepción de migrantes. Yo creo que mucha gente que llegó ahí esperando llegar a Estados Unidos se va a quedar porque no tiene de otra, ¿no? Y no quiere regresar a casa. Y va a quedar esperando ir a Estados Unidos algún día, pero se queda en México y el amor se queda, ¿no? Quien se queda, se queda. Costa Rica, desde luego, desde hace mucho ya se volvió país de acogida. Panamá también siempre ha tenido cierto inmigración. Guatemala, El Salvador, Honduras, hay que ver, ¿no? La movilidad de poblaciones entre ellos, ¿no? Pero está cambiando. Colombia era un país de emigración, Perú un país de emigración, y de pronto son países de inmigración, ¿no? Turquía, podemos nombrar muchos países, Morocco. Ha cambiado quiénes son los países emisores y quiénes son los países que reciben y quiénes son los países que hacen los dos al mismo tiempo. Y no sabemos qué va a estar al otro lado de este parteaguas en eso. Gracias. Muchísimas gracias, Andrew. Realmente es muy, muy válido el punto que señalas, también complementando algunos de los aspectos que mencionaba Mary, pero efectivamente, según el último informe de migraciones en el mundo 2020, vemos que, por ejemplo, como bien decías, los países de ingreso medio aumentaron significativamente la recepción de migrantes, mientras que los países de ingreso alto fue un cambio, una reducción muy leve, pero digamos, al fin y al cabo una reducción. Entonces, como bien decías, hay un cambio en intensidad, un cambio en direcciones, y por supuesto, junto con Mary, señalaban la importancia de la complejidad. Hay razones muy diversas que son difíciles de identificar. En ese sentido, Sergio, y esto es una pregunta que quizás en tu experiencia, larga experiencia como tomador de decisión, va a ser interesante, muy interesante escuchar. Habiendo escuchado las características que destacaron Mary y Andrew sobre los nuevos flujos o las nuevas tendencias de la migración, te pregunto, ¿crees que los estados hoy en día cuentan con las herramientas, los marcos institucionales adecuados para atender estas nuevas modalidades de migración, estas nuevas tendencias en la migración? Gracias, Sergio. Tu micrófono, Sergio. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Primero, pues un saludo de agradecimiento a la OIM en su oficina en San José de Costa Rica, a don Marcelo Piciani, por esta invitación. Realmente es un privilegio participar. Además, la Conferencia Regional sobre Inmigraciones siempre la he admirado, es uno de los escenarios de diálogo de alto nivel más importante en la región y con mayor antigüedad. Creo que a través de sus diálogos y sus discusiones se ha podido avanzar de manera importante en política pública en materia migratoria. Entonces, para mí es todo un privilegio estar. A don Luis, a don Fabio y a don Dager de la presidencia pro tempore, pues muchas gracias. Yo quiero retomar un poco parte de las presentaciones que hizo Mari y Andrew
en el sentido de que, pues efectivamente, el cambio en los flujos migratorios en nuestra región en los últimos 10, 12 años, pues ha llevado realmente a que se dé una reconfiguración en los flujos, en las causalidades y en los tiempos, que de verdad pues ha sido muy difícil y ha retado a los gobiernos y a los estados para poder responder con estos flujos migratorios. Y quiero, digamos, hacer referencia a nuestra región. Digamos que tradicionalmente Suramérica pues se caracterizó por una migración fundamentalmente norte-sur, una migración que ha venido creciendo intrarregional, gracias inclusive a muchas decisiones políticas regionales. Creo que aquí hay unos mecanismos que incorporar importantes, como Mercosur, como CAN, como Alianza del Pacífico, que lo que ha buscado es que se generen unos procesos de integración de manera ordenada y con una visión totalmente complementaria en lo que tiene que ver con la articulación de los sectores, con la generación de documentos. Frente a, digamos, esta realidad que se ha venido dando en nuestra región históricamente, creo que hoy en día, pues claramente tendencias como lo que está sucediendo con nuestro hermano país, con Venezuela, pues generó un éxodo masivo desde el 2015, con un especial énfasis en el 2016 y 17, que llevó a que pues salieran más de 5 millones de venezolanos al mundo y que se concentraron en la región, digamos, más de 4.7 millones, siendo Colombia el mayor receptor de esta migración en un 70%. Digamos que este flujo migratorio, pues hay que reconocer, las entidades y los gobiernos no estábamos preparados, pero creo que esta experiencia ha llevado a que precisamente se logre concientizar a los gobiernos y a los estados sobre la importancia precisamente de definir políticas públicas migratorias. Y al respecto, pues este año va a haber, digamos, un análisis ya y una evaluación del Pacto Mundial de las Migraciones en noviembre regional para irnos preparando al 2022. Y yo creo que, digamos, esto nos permite claramente, pues, irnos preparando desde la arquitectura institucional, pensando en política pública, desde la normatividad. Creo que una política pública en materia migratoria debe tener dos componentes muy importantes, desde el respeto y la soberanía, pero también desde la visión de los derechos humanos, y creo que ahí hay que hacer unos ajustes normativos a nivel institucional y de gobiernos que nos permitan acoger esta migración. Y creo que adicionalmente de preparar la estructura del Estado, pues tenemos que irnos integrando como se ha venido haciendo en esta región, que creo que es muy importante y que lleva precisamente a entender que la migración no solamente se define en unos procesos, en unas etapas, sino que en esas etapas y en esos procesos, pues hay unos niveles de gobernanza de la migración que se tienen que ir dando. Entonces, creo que no estábamos preparados, creo que los estados se han venido adaptando rápidamente a dar una respuesta humanitaria. Lógicamente la realidad y la dimensión del problema es mucho mayor, digamos, a las capacidades de los estados. Creo que cualquier salida de política pública, y aquí se ha venido haciendo en la región a través del Grupo de Lima y del proceso de Quito, tienen que haber salidas a nivel regional que permita precisamente pues adoptar medidas de gobernabilidad que permita irnos preparando hacia el futuro. Y comparto la idea de que efectivamente el COVID implicó un retroceso a lo que se venía desarrollando en la región frente a avanzar en acciones de tercera dimensión para generar procesos de inclusión socioeconómica. Fue un frenazo. Actualmente en la región se está viendo el regreso de ciudadanos venezolanos hacia su país. A la fecha van más o menos 80.000 ciudadanos venezolanos, que eso implica también tener una respuesta institucional para la atención a estos caminantes que se vienen dando. Pero de todas maneras comparto la idea de que si bien no estábamos preparando, nos hemos venido preparando y ya lo vamos a mirar más adelante a nivel normativo, a nivel institucional y a nivel de una respuesta integral de todos los actores del Estado, que creo que eso ha sido esencial y que creo que eso anteriormente no se lograba percibir. La migración hace 12 años se concebía como un tema de seguridad donde únicamente la autoridad migratoria era la competente. Hoy en día la dimensión ha adquirido
esa necesidad de que haya una articulación vertical, horizontal y especialmente en las ciudades, que son las grandes receptoras de esta migración. Don Sergio, muchísimas gracias. Realmente interesante esto que comentas, efectivamente un cambio en cómo abordar la gobernanza de la migración desde múltiples actores, ¿no? Y sumemos, por ejemplo, a incluso actores privados y de la sociedad civil. Creo que hay un micrófono. Quiero, Mary, plantearte una contrapregunta a la luz de la respuesta de Sergio, Mary, y es lo siguiente. Don Sergio nos comenta algo muy interesante y es el balance entre una serie de compromisos globales, voluntarios, pero que son marcos de referencia para la gobernanza migratoria, acuerdos que son necesarios a nivel regional, es decir, acuerdos entre países de regiones cercanas, en este caso, Sergio enfatizaba sobre todo Sudamérica, y obviamente el balance de las políticas a nivel nacional. Ese balance entre distintos niveles de decisión, además de los desfases que mencionaba Andrew sobre las presiones entre países de origen y destino, presentan retos interesantes para los estados en materia de política migratoria. Mary, no sé si estás de acuerdo. Thank you very much, Fabio. I do agree with this, and I would be... Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo y realmente me remito a mi trabajo pasado sobre migración en el gobierno de Australia, en donde estuve involucrada en muchos, en el proceso de Bali, pero trabajando con lo que era cooperación internacional, que básicamente estaba viendo a la posición de Australia en cuanto a migración, a cómo se relacionaba a involucramiento multilateral con organizaciones internacionales y la ONU. Procesos multirregionales, al igual que discusiones bilaterales y asistencia técnica en particular, al igual que varias formas de negociaciones, incluyendo visas y acceso a economías y etcétera. Y lo que sí les puedo decir es de que una cosa que realmente ha cambiado significativamente en los últimos 20 años y el resto es el entendimiento de que la cooperación internacional, como sea financiado, pues trilateral o multilateral, es suplementado por cooperación multilateral y realmente es esencial. Ya no es, hace 25 años, 30 años, era como muy bonito y era un área como muy específico. Ese ya no es el caso. Entonces, sí estamos viendo un cambio en cuanto al apoyo y soportes y actividades y el reconocimiento que sí requerimos estar trabajando conjuntamente, pero en varias maneras diferentes para poder apoyar realmente y ver y usar las palabras de manera regular, uniforme y ordenada. Nunca he visto un investigador o persona oficial que básicamente que está de acuerdo con trata y tráfico de humanos. Nunca está de acuerdo con eso, pero los caminos de migratorios cuando abren las personas que tratan y los coyotes y los proveedores de servicios básicamente y actividades criminales tienen más oportunidad de poder tratar a personas y esto lo vemos en cuanto a esclavitud moderna y en cuanto a víctimas de trata humana, etcétera, etcétera, debido a las dificultades en cuanto a gestionar algunos de esos ambientes. Entonces realmente se entiende bastante bien y realmente creo que es muy, muy claro, ilustra de manera muy clara cuando vemos, por ejemplo, las ramificaciones y adopciones de varios instrumentos, al igual que incluyo gobernabilidad en cuanto a los SSPs. Y yo creo que en el tiempo básicamente podemos ver un aumento en la participación a través de soportes prácticos, al igual de que la cooperación bilateral en áreas de interés mutuo. Porque hay una expansión y un entendimiento de que el interés mutuo genuinamente es mutuo y que realmente tenemos que tener un balance entre gestionar las fronteras y proteger las comunidades junto con derechos humanos. Y esa es la tensión más grande y el reto más grande para todos nosotros, creo yo, que estamos involucrados en migración. Y yo creo que ciertamente es algo que estamos viendo en cuanto
a las respuestas ante el COVID-19 y la necesidad real de proteger los derechos humanos de los migrantes, ya sean que están parados o están regresando a Venezuela indiferentemente, como mencionó Sergio, ya sea que estén en una población desplazadas, en campamentos o albergues. Eso es un desafío más grande para los estados, es un mayor desafío para la sociedad civil, al igual que para las Naciones Unidas, y es por eso de que ese tipo de foros son tan importantes para poder entender las modalidades y la naturaleza por fase de la gobernabilidad y migración y poder realmente darnos cuenta del apetito por la cooperativa con mecanismos de cooperación. Gracias. Sobre todo con lo que acabas de señalar sobre la necesidad de mecanismos de coordinación y articulación, vamos a dar el paso hacia la siguiente parte del panel, que tiene que ver más con respuestas específicas que han dado países en distintas regiones del mundo. Creo que los tres nos han ayudado a entender cuál es el panorama que enfrentamos en este momento en materia de migración, cuáles son demandas presentes y futuras hacia política migratoria debido al contexto actual y a tendencias históricas. Y ahora quisiera solicitarles muy amablemente que nos centráramos en respuestas efectivas que han dado algunos países y que quizá en algunos casos podríamos de alguna manera estudiar más a fondo en nuestra región y de repente incluso replicar obviamente con las adaptaciones requeridas. En ese sentido, Andrew, te planteo la siguiente pregunta. Podemos definir que un enfoque integral de gobierno en materia de política migratoria, como bien decía Mary, demanda un trabajo articulado entre actores públicos de distintos niveles de gobierno, pero también del sector privado, la sociedad civil, actores nacionales e internacionales que operan en este ámbito de política. ¿Puedes comentar alguna experiencia reciente de un mecanismo de coordinación, de trabajo en materia de política migratoria que creas que esté dando resultados positivos y que esté dándonos algunas luces sobre cómo hacer una buena gestión de la migración? Voy a aprovechar a hablar bien de Colombia, Sergio, si te parece. Tú ya puedes agregar. No, voy a hablar de un par de experiencias. Gracias, Andrew. Fabio, no, Colombia, yo creo, mira, Colombia ha tenido uno de los paquetes más difíciles en el mundo, ¿no? De una llegada de casi 2 millones de venezolanos que se quedaron, un grupo de pendular que se mueve en la frontera, otros que pasan por ahí en camino a otro lado. Dos cosas que ha hecho Colombia que creo que son meritorios y merecen reconocerse. Y eso se ha hecho en otros lados, pero yo creo que son importantes y son además imitables. Son cosas que son replicables en otros contextos. Uno ha sido el compromiso de tener una persona central a cargo de migración. Porque en general los gobiernos no hay. El Instituto de Migración, como muchos de ustedes bien saben, porque están ahí, tiene un ámbito reducido en migración. Tiene la facultad de ver quién entra, quién sale, si se detiene a alguien, quizás procesar la parte de protección de asilo o estatus de refugiados, pero no puede meterse en temas de educación, no puede meterse en temas de salud, etcétera, etcétera. Lo que Colombia hizo era tener a alguien en la oficina de presidencia que tiene esa capacidad de convocar un consejo entre varias agencias. Yo creo que ha sido muy útil. Canadá lo hace de alguna forma también, los canadienses que están aquí, a través del Privy Council, y además tiene un sistema interministerial muy robusto en Canadá. Estados Unidos en otro momento lo tenía más robusto con el National Security Council, que convocaba a los actores distintos. Creo que está un poco desdibujado el proceso, pero en otros momentos en la administración republicanas y demócratas funcionaba muy bien para jalar las agencias. Pero creo que es fundamental. Costa Rica lo tiene con un consejo interministerial también, ¿no? Esa capacidad de ver política migratoria no como el ámbito de una agencia, un ministerio, sino de crear los mecanismos interinstitucionales dentro del gobierno y vis-a-vis la sociedad, porque en el caso colombiano ha habido un reconocimiento de tener que trabajar también con los municipios, los departamentos y la sociedad civil y la cooperación internacional. La segunda parte que voy a mencionar de la experiencia colombiana es el compromiso con la integración de los migrantes que están ahí.
¿no? Y diferente de lo que hemos visto con otros flujos grandes de refugiados o gente desplazada, Colombia ha apostado por legalizar mucha gente, para regularizar su estatus, no a todos, la mayoría ya no tiene estatus, pero regularizar gran número. Y dos, meterlos en las escuelas, en los centros de salud, por lo menos para salud básica, lo que ha hecho Costa Rica también, tratar con los nicaragüenses, entonces también para hablar de Costa Rica. Yo creo que eso ha sido inteligente. Alemania lo hizo con los sirios en su momento también, de decir, mira, si la gente está aquí, mejor los integramos. No vamos a tener campamentos de refugiados, no vamos a tener programas especiales para los venezolanos que están aquí o para los sirios. Los vamos a integrar en las comunidades donde llegan, el mercado laboral, a las escuelas, los centros de salud, y dentro de nuestras medidas posibles vamos a tratar de regularizarlos para que puedan ser parte integral de la sociedad. Eso yo creo que es los grandes retos de algunos países, México, Estados Unidos, Costa Rica. Estamos enfrentados a poblaciones con una situación irregular, y la cuestión es cómo integras a esa gente para que, si no los vas a regresar, que es imposible en estos casos, ¿qué haces para integrarlos? Yo creo que Colombia ahí no es perfecto, podemos criticar a Colombia mucho también, si Sergio quiere, sabemos también que todas esas medidas fabulosas tienen sus limitaciones, pero de pronto como un compromiso de Estado, lo que se ha visto en Colombia es ese compromiso de Estado, de hacer esto, ¿no? De avanzar, aún con las limitaciones, aún con las dificultades, con un poco de limitación política. Y yo creo que esas dos cosas hay que considerar. Uno que toca a todos, ¿no? ¿Cómo coordinamos la política migratoria de una forma interministerial y vis-a-vis la sociedad, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y no como una facultad de una sola agencia que además termina marginada, ¿no? Y termina beneficiando. El más beneficiado en esto es el Instituto de Migración en estos casos, ¿no? Porque es quien de otra forma siempre está peleando para tratar de mover el aparato gubernamental. Sale beneficiado, pierde un poco de poder, pero gana mucha presencia y mucha influencia. El segundo es ese compromiso que si la gente va a vivir aquí, mejor que están educados, están sanos, más en medio de una pandemia, y dentro de la posibilidad sabemos quiénes son y los registramos y tienen algún estatus legal. Andrew, Flavio. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero dar un dato, creo que ya lo sabían los panelistas, pero quiero dar un dato que refuerza mucho lo que está diciendo Andrew, y es el perfil de los participantes que hemos invitado a este programa de formación de políticas y que los países miembros de la CRM han tenido a bien invitar y designar. Tenemos hoy como parte de la audiencia funcionarios de los institutos o direcciones de migración, como bien decías, que son obviamente autoridades centrales en esta discusión. Pero también tenemos, por supuesto, representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, y hemos sumado a funcionarios y funcionarias de los ministerios o entidades encargadas de desarrollar los planes de desarrollo de los países. Por ejemplo, en Costa Rica, los ministerios de planificación, en varios países tienen ese nombre. Pero entonces son las entidades encargadas de articular todas las políticas de gobierno, y creo que apuntan en esa dirección que señalabas de ver esto como una política de Estado. Y es muy fundamental, a mí, por lo que dijo Marí, las relaciones exteriores es fundamental, porque todo esto tiene un componente de coordinación, pero los de planeación, como bien dice Fabio, planeación y finanzas, dependiendo del país, o juntos en algunos, juega un papel que a veces no reconocemos, ¿no? Pero a final de cuentas están decidiendo cómo la coordinación pasa, quién es responsable de qué, muy silenciosamente, pero tienen que ser muy, muy importantes en el tema migratorio. Totalmente. Fabio, disculpa, también quisiera destacar, ya que estás mencionando un poquito el perfil de las personas que nos acompañan, también indicar que la sociedad civil nos está acompañando en este proceso de formación el día de hoy, y reconocer muchísimo el apoyo que ha dado ROCOM y las respectivas redes en todos los países en esos procesos de construcción de las políticas, y los aportes de la academia, muy importante. Y también destacar que nos acompaña la Secretaría Técnica de la CSM también como proceso homólogo a la CRM. Así que muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta mañana. Gracias, Fabio, compañeros. No, excelente aporte, Luis, excelente. Muchísimas gracias. Efectivamente, la ROCOM juega un rol importantísimo en todo este proceso, y bueno, también bienvenidos a los colegas de la CSM. Sergio, precisamente Andrew te dejaba un poco la pregunta servida.
por supuesto que puedes complementar respecto a la experiencia de Colombia, pero si tienes alguna otra experiencia de Sudamérica o otra región que quieras destacar, bienvenido. Sí, muchas gracias. Pues realmente Andrew señaló muy bien una buena experiencia en Colombia, pero pues aprovechando, digamos, los participantes de este foro, yo quiero hacer unas recomendaciones primero, antes de profundizar en cuáles deben ser esas buenas prácticas que se van a implementar en otros países. Creo que la consolidación de política pública necesariamente son procesos de planeación estratégica que necesariamente pasan por unos procesos de participación. Por eso, digamos que cuando uno está haciendo construcción de política, lo primero es buscar identificar esos intervinientes o stakeholders con roles, competencias desde los diferentes sectores que permitan precisamente unificar visiones, conocimientos, precisamente para ser más eficiente en el establecimiento de líneas de política. Y eso permite de alguna manera pues avanzar en esa visión de Estado, no de gobierno, sino de Estado, de cómo se puede aprovechar esa migración que está llegando a nuestros países y que seguramente va a ser cambiante, pero además que prepare a las instituciones no solamente para esa migración que es fácil preverla, sino precisamente también frente a esos crecimientos exponenciales de la migración que nos permita de alguna manera atenderla. Y en ese sentido, pues creo que esto ha sido un proceso de aprendizaje, especialmente en nuestros países, también en Sudamérica, Perú, Ecuador, vemos en Chile, por ejemplo, y en Brasil, después de el terremoto en Haití, cómo hay una migración de haitianos muy fuerte hacia Brasil. Brasil, digamos, en su momento expidió unas visas humanitarias a cerca de 80.000 haitianos, que inclusive, digamos, demandó y había una oferta de mano de obra no calificada que después con el tiempo pues lo que llegó fue precisamente a que muchos de estos haitianos migraran especialmente hasta Chile. Haciendo una revisión históricamente, Chile no le pedía visa a los haitianos, por eso hubo una movilidad, pero hoy en día, digamos, a raíz de que se imponen unas visas a los haitianos, pues digamos, hay también en la región unos movimientos de ciudadanos haitianos. ¿A dónde voy? Voy un poco a señalar que esta política pública pues tiene que considerar, entre otros aspectos, también decisiones de carácter político de muchos países. Y en ese sentido, esa coordinación horizontal y vertical que estamos generando a través de, efectivamente, como lo señala Andrew, la gerencia de fronteras que se creó en Colombia o en Costa Rica, que está el Consejo, o inclusive Ecuador también ha avanzado en una especie de consejo que articule los sectores, necesariamente también tiene que tener una articulación regional. Acá, digamos, creo que la política interna de los países puede desarrollarse a través claramente de la interrelación entre los sectores, pero creo que a nivel regional también es muy importante y Centroamérica lo hace. En Colombia, digamos, y en Sudamérica venimos avanzando, por eso escenarios como la Conferencia Suramericana de Migraciones también adquieren una gran importancia para desde lo técnico y la participación de actores poder consolidando esa política. Entonces, creo que sobre esa visión y el marco de construcción de política, integrar a todos los actores es clave, a través de claramente escenarios de articulación que dependan directamente de los altos mandos de las presidencias de las repúblicas. Anteriormente cancillerías eran muy fuertes, pero debemos considerar que las cancillerías estaban muy enfocadas en atender la diáspora de nuestros nacionales en el exterior, inclusive los retornados, pero hoy día cuando hablamos de migraciones, donde digamos llegan de varias nacionalidades, por varias causalidades, con varias necesidades, pues necesariamente incluimos otros sectores fundamentales. Y en esto en Colombia yo, y lo quiero decir porque es muy importante mencionarlo, el aporte de las ciudades es fundamental. Actualmente creo que se viene haciendo un trabajo muy importante. He tenido la oportunidad también de apoyar a la OIM Colombia en ese ejercicio de cómo las ciudades también tienen que desarrollar sus propios planes integrales de gestión migratoria que complementen la visión del nivel nacional. Es decir, ciudad y nación tienen necesariamente que complementarse y especialmente en los procesos de generación de inclusión social y económica y cómo le llegamos efectivamente a través de lineamientos de política a esas poblaciones receptoras para que no hayan brotes de xenofobia,
para que efectivamente hayan contextos que faciliten los procesos. Entonces, eso es una buena réplica, pero también quiero destacar el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Naciones Unidas, liderado por OIM y ACNUR. Yo creo que esto ha sido una respuesta maravillosa de cómo la cooperación técnica, un poco lo que decía Mari, cómo desde el conocimiento de la cooperación técnica de las agencias de Naciones Unidas y otros cooperantes, podemos ir focalizando acciones en los diferentes retos que tienen los países, precisamente pues para hacer mucho más fácil estos procesos de inclusión. Entonces, destacar ese grupo. En Colombia se conoce como el GIFIN, en Perú, en Ecuador igualmente se han conformado estos grupos que creo que ha tenido una buena articulación en los procesos de integración y de atención. Excelente, Sergio. Muchísimas gracias por ampliarnos un poco esa mirada en Sudamérica. Le voy a preguntar, le voy a pedir a los tres panelistas, faltan dos preguntas, son dos preguntas que nos parece interesante escuchar la respuesta de los tres panelistas. Entonces, les voy a pedir tal vez respuestas breves a cada una de estas dos preguntas para que después abramos el debate a los participantes de hoy, que nos parece que hay una participación realmente interesante, variada, y que estoy seguro están realmente interesados en conversar con ustedes. Entonces, las preguntas es la siguiente. Mari, voy a empezar contigo. Ya tenemos claro que efectivamente una buena gobernanza de la migración requiere un trabajo articulado y a veces hay presiones de largo plazo o hay intereses o necesidades de política a largo plazo versus presiones de corto plazo. La pregunta para los tres panelistas, y empiezo con Mary, es la siguiente. ¿Qué le recomendaría a un gobierno para comunicar bien las decisiones que adopta en materia de política migratoria? El tema de comunicación. ¿Cómo podemos atender a veces esa en algunos momentos, discrepancia que existe entre la necesidad de adoptar políticas, como hemos hablado aquí, integrales de largo plazo, versus a veces decisiones que se tienen que tomar en el corto plazo por preocupaciones inmediatas, a veces fundamentadas o no, en materia de migración? Mary, y después Andrew y Sergio pueden ampliar brevemente. Gracias. Sure, thank you very much, Fabio, and I'll be very... Sí, muchas gracias, Fabio, y voy a ser breve. Yo sé que estamos contra el tiempo, pero primero que todo, el primer punto clave, y ha existido un montón de observaciones y comentarios y análisis e investigación en cuanto a ese aspecto en particular de cómo la política y el ciclo político en cuanto a democracias han cambiado fundamentalmente debido a lo que decía Andrew anteriormente sobre la proliferación y el desarrollo sofisticado de las TICs y plataformas y acceso al del mundo. Tenemos ciclos políticos que ocupan correr 24/7, no hay un tiempo, o sea, hay cámaras, hay comentarios por todo lado, hay un alto nivel de escrutinio, que es bueno, pero que también puede tener una parte negativa que enfatiza el interés a corto plazo y las dificultades en cuanto a comunicar esto. Bastante tu pregunta. Lo que siempre digo, y yo creo que es ciertamente siempre ha sido un problemita, pero creo que se ha intensificado últimamente en cuanto a los géneros de políticas y a políticos para poder comunicar las decisiones de política. Pero la parte principal y lo que yo creo que realmente es fundamental para esto es la calidad del proceso de ejecución de políticas y las deliberaciones. Y lo que yo incluiría en esto es también la consulta. Y lo que sí podemos aprender de algunos ejemplos de la comunicación, problemas significativos de comunicación, no es problemas de comunicación, pero son, por ejemplo, puntos de deficiencias en cuanto a la deliberación de políticas y la consulta sobre política. Y no necesariamente estoy hablando sobre ¿aló? Creo que, perdón, es que perdimos a Mary. Se le fue la comunicación a Mary. Sí, perdón, es que se fue. Se le fue la señal a Mary. Mary mencionó de que tenía a veces problemas técnicos en Ginebra.
No. Andrew. Sí. Bueno, y ojalá ahorita venga María, porque yo voy por otro lado, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es por qué nos importa la migración, ¿no? Y estamos consumidos con las crisis, ¿no? Las crisis del momento, como decía María, por la tecnología, de pronto viene una crisis, los políticos tienen que responder, el gobierno tiene que responder, la sociedad civil tiene que posicionarse, todo el mundo está respondiendo rápido, pero tener en mente por qué nos importa esto. ¿Cómo encaja con las metas que tenemos para el desarrollo económico de nuestros países, por ejemplo? ¿Dónde encaja en el mercado laboral, los temas de mercado laboral? ¿Qué tiene que ver con nuestros valores como sociedad? También recibir a gente que está desamparado, ¿no? O tener sistemas de asilo, refugiados para ciertos grupos que necesitan protección. ¿Y dónde estamos simplemente lidiando con la realidad? Si uno está en Costa Rica y están llegando nicaragüenses, o si estás en Colombia y están llegando gente de Venezuela, o estás en Turquía, están llegando sirios, a lo mejor una parte también es lidiar con la realidad, ¿no? En los Estados Unidos siempre va a haber alguna gente llegando de México, y el número ha bajado muchísimo, es un 8 o 10% lo que era en otro momento, pero bueno, siempre va a haber algunos llegando, porque entonces, ¿cómo convertimos esas realidades también en virtudes? ¿No? Entonces pensamos, si va a estar llegando gente, ¿qué podemos hacer para disminuirlo un poquito? A lo mejor, ¿no? Las presiones migratorias, pero por otro lado, ¿qué son los canales para una migración laboral? ¿No? Si sabemos que va a venir, hay presiones de Honduras a Estados Unidos o a México inclusive, ¿cómo empezamos a pensar en cuáles son las vías de migración laboral que quitan un poquito de presión y convertimos lo que es un mal en una virtud necesario que además encaja de alguna forma con nuestros diseños de desarrollo económico, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que estar pensando dónde esto encaja, y ahí los de planeación y finanzas son muy importantes, por cierto, ¿eh? Es un poco cómo esto encaja ya en el big picture, ¿no? Como decimos en inglés, en el marco más grande de nuestros intereses y nuestros valores como sociedad. Sergio, gracias Andrew. Sergio. Pues muchas gracias. Yo lo que creo al respecto, creo que las comunicaciones estratégicas en estos asuntos de migración son fundamentales. Es decir, una comunicación bien manejada genera favorabilidad en los contextos para los procesos de integración. Creo que lo primero que se debe tener en claro cuando uno va a diseñar una estrategia de cómo comunicar es tener claro qué estamos haciendo, y eso se hace a través del establecimiento de una política. ¿Cuál es nuestra oferta institucional? Un poco lo que hacía referencia a Andrew, cuáles son esos principios y esos valores que sustentan esa política de corresponsabilidad, solidaridad, igualdad. Eso suena teórico, pero en la práctica, cuando tú vas a comunicar, esa definición conceptual es fundamental para poder comunicar acertadamente, generar cohesión. Segundo, creo que la comunicación tiene que también verse vista desde las diferentes etapas de la comunicación frente a los procesos migratorios, pero también frente a los diferentes niveles de comunicación. Y para eso es importante identificar a quién le queremos llegar. A los migrantes, seguramente. A la población receptora de acogida, seguramente, que ahí fallamos mucho los países. Creo que pocas veces se desarrollan esos procesos de comunicación hacia esos ámbitos. Y ahí también tener en claro cuáles son nuestras capacidades en los instrumentos de comunicación, pero también a través de los mensajes, porque creo que los gobiernos debemos enfocar un poco la comunicación, y hay muchos investigadores que han desarrollado estos temas, no son míos, pero los comparto plenamente, sobre la necesidad de construir culturas reflexivas y críticas frente a los procesos migratorios. Es decir, y para poder tú avanzar en ese camino, pues tienes claramente que identificar contenidos que no solamente se basen en hechos reales, sino también que respondan a la identidad y a la cultura, digamos, de las comunidades a las que queremos llegar. Entonces creo que hay que hacer un trabajo importante estratégico, que además nos permita apoyarnos en temas de comunicación digital. Redes hoy en día, digamos que es un tema en el que claramente en los temas de migración hay un fuerte componente, y otros mecanismos de comunicación tradicional donde efectivamente también podemos llegar. Entonces creo que el comunicar estratégicamente debe ser uno de esos elementos fundamentales de la política para poder
generar esos instrumentos de cohesión y de capacidad de avanzar en estos temas. Muchísimas gracias, Andrew. Sergio, realmente interesantes. Y aprovechamos que ya afortunadamente se sumó Mari. Mari, creo que nos escuchas bien. Y puedo aprovechar, si te parece, Mari, para, todavía creo que no, creo que está ya ingresando a punto, Mari. Ya tenemos algunas preguntas muy interesantes para iniciar la conversación entre ustedes y los participantes en la sesión de hoy. Mari, creo que ahora sí ya nos escuchas. No, todavía no, parece tener algún problema. Si les parece, voy a plantearles la última pregunta que teníamos prevista para el panel y empezamos ya con las preguntas de los participantes, de los representantes de la CRM, los países miembros y de la sociedad civil, porque ya hay preguntas interesantes. Y es básicamente, la última pregunta tiene que ver con alguna medida o alguna experiencia, creo que Mary está aquí de nuevo, alguna medida o experiencia puntual que ustedes crean, Andrew, Sergio, que debamos volver a ver en esta región del mundo? ¿Hay algo que se esté haciendo de manera innovadora, interesante, que crean que sea muy interesante tomar en cuenta en materia de política migratoria, creo? Cualquiera que desee empezar, Sergio o Andrew, adelante. Como quieran. Gracias, Andrew. Pues digamos que yo creo que ahorita el gran reto que tienen los países es precisamente consolidar esa política pública integral, intersectorial y multidimensional. Y creo que en eso muchos países de la región venimos avanzando. Inclusive, yo he tenido la oportunidad de entender que muchas personas y muchas partes de los gobiernos, y en eso quiero invitarlos a que sean reflexivos, por el hecho de tener algunas acciones institucionales o algunos lineamientos estratégicos, consideran que eso ya es la política pública, pero creo que aquí tenemos que pensar en lo macro, en cómo nos articulamos. Y en eso, pues, se vienen desarrollando experiencias. En Colombia venimos desarrollando experiencias. Otros países vienen reformulando sus marcos legales en materia migratoria, que inclusive creo que es importante que se permita, digamos, avanzar en ese contexto. Pero en ese ejercicio de consolidar esa política pública es importante varias cosas. Primero, que haya una decisión política del alto gobierno intersectorial de la necesidad de hacer una política pública, porque muchas veces se inician los procesos de avanzar en la política y los diferentes sectores no entienden y empiezan a haber tensiones que no dejan desarrollar el proceso. Y lo digo acá claramente abierto, sé que hay la gran mayoría de participantes de las cancillerías, pero empiezan a haber unos roles de tensiones entre cancillerías y otros sectores, como las secretarías del Interior y de Gobierno, o como otros sectores por quienes deben liderar estos procesos, y creo que ahí se truncan esas buenas posibilidades. Entonces, acá es importante que haya una decisión del gobierno para iniciar. Dos, hay que sensibilizar a los actores. Los actores le temen a los temas de migración. Y los temas de migración son tan claros como desarrollar política pública en otros temas poblacionales. Entonces creo que ahí hay que facilitarles a los gobernantes y a los diferentes sectores esa sensibilización frente a qué es el desarrollo de una política, qué implica una política, y facilitarles esos procesos, que creo que es importante. Tres, el acceso a la información. Creo que es fundamental el acceso a la información, a las fuentes de datos que tienen los gobiernos. Muchas veces, por ejemplo, cuando se va a hacer el ejercicio de análisis presupuestal o de estudio presupuestal para mirar cuáles son los gastos de inversión, cuáles son los gastos de presupuesto y proyectar el ejercicio, encuentra uno pues algunos cuellos de botella porque realmente los países no teníamos esa trazabilidad. Y creo que ahí hay que ser conscientes un poquito en el desarrollo de ese tema, y la construcción de equipos de trabajo es fundamental precisamente para desarrollar este proceso. Entonces, un poco esa experiencia en el que estamos desarrollando políticas públicas de manera macro, seguramente la tendencia va a seguir. El Pacto Mundial de la Migración lo señala, el marco de la gobernanza de la migración también lo refiere, los objetivos de desarrollo lo señalan, luego que estamos en esa iniciación de esas políticas públicas, y creo que esas son unas buenas recomendaciones. Mira, yo creo que al margen de lo que estamos viendo en la región, yo creo que la narrativa en la región ahorita
Primero es de crisis, y estamos en COVID, pero antes de COVID inclusive, de crisis, de movimientos rápidos que no los podemos controlar, y la respuesta es cerrazón, ¿no? La respuesta es a ver cómo cerramos los sistemas de asilo, ya simplemente repelamos la gente que está llegando. Es la narrativa macro, ¿no? Vamos a mandar a los salvadoreños a Guatemala, a los mexicanos a El Salvador, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya sáquenlos. Yo creo que hay otras cosas que están pasando, y por cierto, hace 5 o 10 minutos la Corte en Canadá acaba de echar fuera el acuerdo de tercer país entre Canadá y Estados Unidos. No sé qué va a pasar ahí, pero si están canadienses ahí, chéquenle, porque esto es noticia mayor en Canadá y en Estados Unidos. Pero creo que hay experimentación que hay que reconocer que está pasando y que se puede ir incrementando. Uno son procesos de tratar de hacer la protección más cerca. Uno ha sido este acuerdo que está metido OIM con ACNUR, con el gobierno de Costa Rica, gobierno de Estados Unidos y algunos otros, en un acuerdo de transferencia de protección. No sé cómo se llama en español, el Protection Transfer Agreement, que trata de hacer protección más cerca. No tienes que ir 2,000 millas a la frontera con Estados Unidos, pero buscar casos de gente que necesita protección y buscar cómo resentarlos para llevarlos a un país seguro, o sea, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Australia. Eso es protección más cerca de donde vive la gente. Yo creo que va a ser una tendencia, no echar fuera la protección, pero tampoco abrir completamente los sistemas de asilo que no han sido capaces de procesar todo el mundo. Buscar esos puntos medios más ágiles que protegen los que necesitan protección sin crear incentivos para una migración laboral, ¿no? Entonces, eso está pasando en los márgenes de interés. México, hay que reconocer el Comar en México, que ha hecho mucho trabajo para expandir su capacidad con ayuda de ACNUR y OIM también, para tratar de seguir unos casos y también ese resentamiento en México en lugares donde hay mercado laboral más robusto, ¿no? También Estados Unidos hizo algo, ya que critiqué mi propio gobierno de Estados Unidos, también voy a decir algo positivo, que los critiqué bonito, pero los critiqué. Algo bonito que intentaron hacer, que quiera crear dentro del marco que tenemos un programa de laboral para centroamericanos. Falló por COVID, no se pudo, porque llegó COVID, llegó la recesión, pero trataron de dejar por primera vez una cuota de las visas para trabajadores temporales para Centroamérica, porque están acaparados por México y Jamaica. Entonces, la idea era crear cierto número para Guatemala, Honduras y El Salvador. Es buena idea. Hay formas de hacerlo, ¿no? Costa Rica intentó hacer lo mismo con nicaragüenses que llegan a agricultura. No funcionó de todo bien, pero la idea es buena, ¿no? Y igual llegó COVID, pero aquí hay opciones de pensar cómo vamos, en vez de ver esta masa y esta crisis de todos están llegando, ¿cómo empezamos a ver grupos distintos? Hay unos que necesitan protección, hay otros que de veras merecen ir a trabajar y además nos conviene que vengan a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Y yo creo que detrás de lo que vemos, vamos muchas veces con el mazo, con la hacha, tratando de destruir, ¿no? Y parar todo y a ver si vamos a... No, yo creo que detrás de eso hay experiencias muy creativas que se están dando en la región, que son mucho más sutiles, que son mucho más cirujano, al estilo del cirujano, viendo cómo salvar al paciente, ¿no? Hay que mover los órganos un poquito, pero vamos a salvar al paciente al final. Yo creo que hay que construir sobre esas bases en lo que podamos. Excelente, Andrew, excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Creo que Mary ahora sí ya está de nuevo en la llamada, afortunadamente. I am, thank you, and sorry about all the problems in terms of and the support from Q. Sí, me disculpo por problemas técnicos que he tenido aquí, pero sí, voy a escuchar la discusión, pero se me desconectó la computadora. Me disculpo que si he repetido un par de elementos, pero 2 elementos clave que quiero repetirles. Uno, básicamente, uno es en cuanto al problema más granular de las visas, que algo que Andrew dijo al principio, ¿verdad? Que es sobre fabricar acuerdos multilaterales o trilaterales en cuanto al acceso a visas que son capaces de incorporar aspectos en cuanto
en contra de la trata y tráfico de personas, que apoya los elementos humanos dentro de los entornos de origen y también gestionar la parte de protección. Entonces, alejándonos de la parte compartimentalizada de los migrantes forzados y el estudiante internacional, reunión familiar, pero realmente poder ver a una comunidad y realmente entender exactamente cuáles son las estructuras que operan tanto en cuanto a las comunidades y inmigrantes dentro de las comunidades. O sea, por ejemplo, los remesas internacionales, en algunas partes tienes que mandar a tu hijo mayor a migrar internacionalmente para que pueda apoyar financieramente a la familia. Y esos en Asia Oriental hay un estudio y un elemento muy importante en cuanto a migración allá, pero tratar de entender esas comunidades y cómo ellos han adaptado para que puedas extraer de manera cooperativa con diferentes elementos y alejarte de esa compartimentalizada, a entender las comunidades de origen, tránsito y destino. El segundo realmente es uno que he tenido el privilegio de estar involucrada principalmente del lado, a un ladito, lateral, pero eso es una respuesta política de que ha sido adoptada en Asia, y esa es ese es que el diálogo asiático sobre la migración laboral en cuanto a diplomacia, en cuanto a varios problemas significativos donde tenés bloques en cuanto a la cooperación, eso realmente no, eso no eso realmente sí involucra a los altos oficiales del gobierno, pero realmente está fuera del gobierno y realmente es financiado por la parte privada y filantrópica y social civil. Realmente es operada por un think tank dentro de la región y realmente habilita algunos de esos problemas que se tomen fuera de línea y están entre estados, y sí se puede dificultar en momentos, en varias situaciones, y realmente quiero decir de que esto surgió de la crisis en cuanto a la migración forzada, y la crisis del 2012, 2013 y 2015, que por supuesto todos estamos viendo que está ocurriendo otra vez, mucho antes de los flujos grandes de Birma en 2017. Entonces, lo que he podido hacer es básicamente tomar los problemas fuera de línea, y ellos operan con expertos, con grupos pequeños de personas, y operan dentro de un ambiente político. Entonces, sí tienen personas de presidentes y primer ministros de la región para poder galvanizar y tomar a iniciar esas discusiones de los problemas más difíciles que ellos pueden meterse en los RCPs, y pueden básicamente meterse en discusiones bilaterales que pueden orinar en discusiones en la ACNUR y la OIM en la región en cuanto a servicios y soluciones. Entonces, sí es algo que estamos viendo y comenzó hace unos años y aún sigue siéndose, y se reúnen regularmente, y es una cámara de descompresión para esos problemas de política muy importantes de la región. Gracias. Ejemplo, y qué interesante concepto que usaste al final. Muchísimas gracias además por sumarte, sé que hiciste un gran esfuerzo. Vamos a iniciar ya la fase de diálogo con los participantes. Muchísimas gracias a los panelistas por esta estimulante conversación, pero ahora vamos a iniciar con los representantes que nos acompañan hoy en la audiencia. Luis, gracias. Muchas gracias nuevamente a los panelistas, gracias a Fabio por conducir esta sección. Tenemos alrededor de 35 minutos para aprovechar el tiempo para esta sección de preguntas y respuestas. Así que por favor les rogamos que si van a hacer su pregunta al aire, que sea lo más breve posible, y también respetuosamente a nuestros expertos panelistas, también si pueden pues, resumir la respuesta para poder aprovechar el tiempo al máximo. Por el orden tenemos dos preguntas, una de Honduras, otra de Panamá, que está en el chat, que voy a leer en este momento, y después le daría la palabra a Gabriela Rodríguez de la ROCOM y después a Alba Goicoechea de la CSM. Por favor, a la hora de pedir la palabra, pongan su nombre en el chat, en la pestaña de participantes. Y después presionan el botón azul
de Request to Speak para que los colegas que manejan la parte técnica nos puedan apoyar y darles la palabra. Entonces, empezando con Honduras, Glenda Maradiaga hace una pregunta muy interesante. De acuerdo a su experiencia, la primera línea es la planificación estratégica, combinada con la planificación operativa y participativa. Sin embargo, ¿cómo alinearon los presupuestos plurianuales a la realidad? Nos agrega doña Glenda que es importante la construcción desde las comunidades para identificar las necesidades puntuales de nuestra población, vincular sus ingresos versus gastos versus inversión pública. Básicamente es cómo hacemos el balance también, ese reto de los presupuestos públicos a la hora de la construcción de las políticas. Si alguno, o los tres, o si alguno de los panelistas quisiera dar respuesta, y después pasaría a la lectura de la pregunta de Panamá. Adelante, ¿alguno de los panelistas? Don Sergio, si quiere, puede ingresar nuevamente para que esté siempre sentado en la mesa. Don Andrew, por favor. Si bien entendí la pregunta, enfocado en entender cuáles son las necesidades de los que quieren migrar o los que están retornando. Pues por un lado, Honduras comenta la construcción desde las comunidades para identificar necesidades puntuales de la población. ¿Cómo vinculamos esas necesidades que tiene la población versus la realidad de los ingresos, los gastos y las inversiones públicas de los gobiernos? Entonces, los que podrían ser sujetos a migrar, dado su circunstancia. Mira, yo creo que ahí es la pregunta medular, ¿no? Es una de las preguntas medulares, ¿no? En la migración. Primero, yo creo que hay que partir del hecho de que mucha gente va a migrar en estos momentos, ¿no? Va a migrar porque todavía hay un bono demográfico de gente joven que no va a empatar con las capacidades de mercado laboral, por lo menos en Honduras y Guatemala. El Salvador ya tiene una población un poco más grande, igual México, ¿no? La población ya no, hay menos jóvenes ahí, Costa Rica igual, Panamá igual, pero Honduras y Guatemala todavía, Honduras lo va a llegar antes al fin, a lo mejor del bono demográfico, pero Guatemala va para largo, ¿eh? Y Honduras todavía va para rato. Entonces va a haber gente que migra, ¿no? Entonces yo creo que hay una cuestión es cómo generamos, y eso ha de ser un diálogo, y yo no veo un momento propicio, pero ha de ser un diálogo del gobierno hondureño y de la sociedad con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno mexicano, un poco de qué canales hay. Y obviamente en medio de COVID y una recesión mundial no se va a dar, pero en algún momento es ser realistas que cierta gente va a migrar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos de forma legal? Dos, es qué se puede hacer para que la gente tenga una dignidad básica para quedarse, ¿no? Que no se sienta forzado, ¿no? Que poco a poco quitar la presión. Y eso sí es difícil. Y ahí entran temas políticos que me atrevo a mencionar, pero no a ahondarme, por no ser de centroamericano, pero yo creo que hay temas de Estado de Derecho que son fundamentales en la apreciación que tiene la gente de si va a mejorar esto o no cuando deciden migrar. Y la gente muchas veces toma la decisión final no solamente en si voy a estar mejor allá o si voy a estar o si puedo incrementar mi ingreso, pero creo que si me quedo aquí, las circunstancias van a cambiar. Porque si van a cambiar, yo me aguanto, ¿no? Tomar un viaje de 2,000 millas con mis hijos no me gusta. Entonces voy a aguantarme si creo que las cosas van a estar mejor de aquí a 10 años. Si no tengo esa confianza, entonces sí me voy a largar. Y eso son cosas que van más allá, inclusive de la política de desarrollo económico. Eso son cuestiones también ya de construcción de una sociedad que da confianza a la gente. Don Sergio. Sí, apreciado Luis. Pedí la palabra y me salí, no sé qué pasó, pero muchas gracias, Andrew. Yo, digamos que la pregunta tiene un componente técnico, digamos, muy fuerte. Y yo creo que actualmente los países pues hemos venido generando una serie de gastos tanto en inversión como en funcionamiento, lo que ha implicado adoptar la infraestructura que realmente no le hemos hecho seguimiento.
Claramente siempre las entidades de planeación en nuestros países, llámese la Dirección Nacional de Planeación en Colombia, la Secretaría de Coordinación en Honduras, en fin, una de las condiciones para desarrollar política pública es precisamente hacer un análisis presupuestal, porque de lo contrario tú no pudieras proyectarle recursos que efectivamente pues sirvan de apalancamiento a la política pública y a la ejecución. De resto quedarían en ideas y en buenas intenciones que no se van a poder desarrollar. Entonces, sobre eso, pues creo que lo primero que se hace en estos análisis presupuestales es, inclusive, sectores como educación, sectores como salud, sectores como trabajo, no tenían marcaciones presupuestales y han venido ampliando la cobertura e integrando a la población migrante, pero sin realmente, digamos, valorar el costo de esos planes, programas, proyectos que se está desarrollando. Entonces, digamos que esto es un proceso metodológico. Por eso, digamos que una de las recomendaciones grandes en el momento de construir política es facilitar esos mecanismos e instrumentos que permita acceder a estos recursos. Y en estos temas, pues primero alinear la planeación estratégica. Todos nuestros países tienen unos planes estratégicos de visión país que inclusive responden a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es fundamental mirar cuál es esa alineación nacional y desde esa alineación nacional a nivel institucional nosotros cómo estamos respondiendo. Y sobre eso, pues hacer un análisis que eso implica necesariamente acceder a los jefes de planeación para poder alimentar estos presupuestos y sobre eso, pues poder identificar y hacer unas proyecciones en recursos presupuestales, que seguramente por los contextos crecientes de la migración siempre serán recursos pues escasos frente a la magnitud de los temas, pero que precisamente lo que busca hacer es mucho más eficiente. Y esto por lo general son procesos constructivos con los jefes de planeación en cada una de las áreas. Y que efectivamente pues se vea reflejado en esos planes plurianuales de inversión y de gasto de las entidades públicas a proyecciones según los planes estratégicos de 10 años fácilmente, y ese sería como los procedimientos desde el nivel técnico. Muchas gracias, Sergio. Ciertamente todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta en el momento de la construcción, de la formación de la política y de la misma implementación, pero es posible realizarlo, pero sabemos que nuestras instituciones en nuestros países son complejas, ¿verdad? Los procedimientos, pero es posible lograrlo. No sé si Mary quiere agregar algo o podemos pasar a la siguiente pregunta. Mary? I would just add in. Mira, nada más al escuchar las respuestas y ser capaz de entender exactamente cuáles son las proyecciones poblacionales y cómo se podrían ver y cómo a nivel nacional, regional y global. Y nada más quiero indicar que un reporte que se hace con 2 semanas para una parte demográfica como mi persona que está trabajando en políticas poblacionales, entonces tenés que tener la base de esa población para poder articular exactamente todas las prioridades en cuanto a presupuesto, educación, salud y otros servicios, como dijo Andrew, y también la ley y la confianza en la gobernabilidad es particularmente importante en migración, pero para poder entender exactamente cómo los flujos migratorios y movimientos migratorios pueden cambiar y modificarse es un problema bastante sustancial. Y un reporte salió hace 2 semanas en cuanto, bueno, pensamos eso, la población global y proyección son de 2.000 millones y va a ser mucho menos que esto y por varias razones. Realmente es un área constante de consultas, es un área constante de recuperación de datos y análisis de datos y indicaría los abismos geopolíticos, los eventos grandes que pueden traer un montón de causas. Hay que ver a Venezuela, por ejemplo, para ver exactamente los varios problemas existenciales que han surgido en cuanto a respuesta a una crisis que también han desarrollado la parte de desarrollo sostenible, como has indicado, a recopilar información en cuanto a las poblaciones y comunidades a nivel nacional, a nivel local, como dijo Sergio, y cómo la urbanización se está ocurriendo es fundamental, es como un problema primordial en cuanto para formular
políticas que pueden ser entregados a las comunidades, ya sea que eso sea local o a nivel citadino o a nivel nacional, etcétera. Gracias. Gracias, Mary. Voy a pasar con las siguientes dos preguntas, son muy puntuales, las formula Panamá, Yanitzel Duarte. La primera es, ¿cómo logramos integrar asertivamente los medios de comunicación? Los medios de comunicación son clave para comunicar procesos o políticas migratorias, pero ocasionalmente encontramos notas en los medios con tonos de xenofobia y discriminación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta de Panamá es, ¿cómo logramos integrar si tenemos leyes proteccionistas para ejercer ciertas profesiones, ciertas ocupaciones que excluyen a las personas que no son nacionales de los países? Tal vez... Bueno, eso es decir, a mí eso es un tema en muchos lugares. Son las protecciones de qué porcentaje pueden ser extranjeros y todo eso, qué profesiones puedes entrar, si te pueden validar o no los estudios, que a veces rebota en contra de los conciudadanos también, por cierto, que estudien afuera. A mí son temas grandes. Yo creo que primero en ese tema, yo creo que es importante articular por qué importa la migración. A mí hay muchas áreas de controversia en la migración y áreas que van a ser controversiales, pero uno donde debe haber cierto consenso es que hay un concurso de talento a nivel global y América Central y México no deben quedar atrás en ese proceso. Hay que atraer también a gente calificada y hay que aprovechar los que están. Si tienes médicos venezolanos y no pueden ejercer en el servicio público médico, estás perdiendo como país, ¿no? Tenemos ese problema en Estados Unidos. Hay un debate enorme de personal médico entrenado en el extranjero ahorita en Estados Unidos, de cómo los revalidamos títulos en momentos que necesitamos una atención médica, de si pueden ser médicos o a lo mejor no pueden ser médicos, pero pueden estar en otra parte del servicio público médico de atención a la salud, a lo mejor no como médicos, a lo mejor no van a estar operando corazones porque eso toma más tiempo, pero sí los podemos canalizar para entrar en el servicio médico de otra forma por sus conocimientos. Hay que aprovechar eso, los ingenieros, a mí eso y atraer, además, Panamá, igual que Estados Unidos, igual que México, igual que Costa Rica, necesita atraer talento para sus industrias de innovación y negocios. Entonces, yo creo que es un área que hay que venderlo como lo que es realmente parte de no quedar atrás en un concurso mundial de talentos. Los medios de comunicación es más complicado, ¿no? Ahí yo sí creo que hay que trabajar con la sociedad civil y con la academia para tener información fidedigna. Eso es una respuesta a medias, porque la verdad es que aunque hagas eso, no te va a solucionar el problema, ¿no? Pero por lo menos que se puede hacer es sacar datos certeros sobre, por ejemplo, el crimen y la migración, ¿no? Nosotros estamos sacando ya probablemente en agosto un estudio en Sudamérica de 3 países donde se ve claramente que los migrantes no conducen, la llegada de migrantes no conduce al crimen. Pero hay que matizarlo, ¿no? A mí no conduce al crimen violento, son menos propicios, pero en algunos países sí se dan al crimen menor, ¿no? A cosas así de robo menor y todo eso, pero crimen mayor no. A mí no lo hacen en casi ningún país del mundo. Entonces hay que sacar datos que permiten por lo menos que hay datos fidedignos. Eso no soluciona el problema. Los medios van a ser lo que van a ser los medios, ¿no? Entonces, pero por lo menos tener las respuestas, la información a la mano y tratar de controlar la narrativa con hechos y ser honestos, porque a final de cuentas, lo peor es como vender algo que no es cierto, ¿no? Si resulta que, por ejemplo, en un caso que no voy a decir porque no es publicado, pero un país, resulta que los crímenes, en todos los países que vimos el crimen, los migrantes cometen menos crímenes, ¿no? Pero hay un país en que sí cometen más crímenes. A mí sí, por lo menos están arrestados más, no sabemos si cometen más crímenes. Están más arrestados para crímenes menores, pero no para crímenes mayores, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser honestos de eso, también hay que decir la verdad. Mira, aquí hay un problema, no es el problema que tú piensas y que está publicado en la prensa, pero tampoco es que no hay problema. Lo más que somos honestos, yo creo que lo más creíble es también en ese sentido, ¿no? Cuando hay problemas de competencia de empleo, hay que también admitirlo, ¿no? Y cuando, mira, aquí hay, ¿no? Aquí sabemos que en el campo no hay competencia, pero sabemos que en construcción se está generando por llegada de este grupo y estamos atendiéndolo de esta forma, ¿no? A mí hay que también ser honestos con los problemas, yo creo, como ustedes están tratando de hacer.
Muchas gracias, Andrew. Por efectos del tiempo, voy a pasar con la siguiente pregunta. Vamos a darle la palabra a doña Gabriela Rodríguez de la RUCOM. Ya doña Gabriela solicitó la palabra, entonces se le va a abrir el micrófono. Adelante, doña Gabriela, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, usted, doña Gabriela, por favor, adelante con su pregunta. Buenos días. Saludos a la RUCOM. Sí, de parte de la RUCOM, muchos saludos y muchas gracias a este excelente panel al cual estamos asistiendo. O sea, mi comentario, pregunta es en relación para la generación de la política pública. Creo que han dado muy buenas, digamos, issues, o sea, salidas que tiene que ser integral, que no tiene que ser unisectorial. Todo eso ha estado muy bien. Pero, digamos, a mí me gustaría hablar sobre una buena práctica que hemos tenido aquí en la RUCOM, como que hemos tenido, particularmente en Costa Rica, un apoyo desde la sociedad civil a la construcción del plan de acción de la política. O sea que cuando la sociedad civil es consultada o en general en la región tenemos una buena relación con las autoridades del Estado y del gobierno, sí es más efectivo, y también que la sociedad civil apoya a nivel macro, que sería dentro del Consejo Nacional de Migración o afines, en el caso de otros países, y micro a nivel comunal. O sea, es importante la presencia y la multisectorialidad de todos estos actores para que haya una política que responda a la realidad y a la necesidad de los actores, que son, como se decía, los migrantes que buscan una solución, las personas que buscan ayuda o asilo o protección, que es otro tipo de migración. Y cómo articulamos eso también con los programas laborales para que no se haga una interfaz en eso, o sea, no se haga una dificultad en eso. Entonces me parece excelente esto de hablar en forma integral, pero multisectorial, interinstitucional, y teniendo todos esos actores presentes, como lo han dicho también los panelistas, buenas y mejores prácticas, y sobre todo en este momento algunas dificultades por el COVID. Pero es importante, lo último que digo, es importante que hablemos de esa protección, que no necesariamente tiene que ser una persona que va a tomar asilo o que es solicitante de refugio, pero entonces, ¿cómo encajamos en esta política migratoria esa protección complementaria? ¿Entiendes? Esa es mi pregunta macro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Gabriela, y a los colegas de RUCOM. Quisiera también adelantar que este tema que está tocando doña Gabriela se estará abordando en el último webinar. Entonces, para que nos acompañen al proceso de formación completo. Esto no termina aquí, sino que está apenas empezando. Entonces, quisiera ver si don Sergio o Mary, tal vez, Muchas gracias. o don Andrew quisiera, por favor. Perfecto, Luis Alonso. Pues primero darle los agradecimientos a doña Gabriela y a todos los miembros de RUCOM. Claramente, pues usted toca un aspecto de los más relevantes y más importantes, y es precisamente cómo se involucra a la sociedad civil y toda esa participación que tiene que haber de las diferentes comunidades en el establecimiento de la política pública, y es fundamental. Yo creo que hoy en día no hay ninguna política pública ni ninguna gran obra en infraestructura que no pase necesariamente por consultar, digamos, a la ciudadanía, y creo que eso es relevante. Y para eso, digamos, hay que distinguir, digamos, las diferentes etapas y procesos en la construcción de la política. Yo creo que, y por lo menos en la región se ha visto mucho, y yo lo trabajé también, tuve la oportunidad de ser cónsul de Colombia en Chile, uno de los países con mayor llegada de colombianos, y lo primero que uno busca es fortalecer la asociatividad de las organizaciones civiles. Creo que eso es relevante, porque a través de ese trabajo articulado con la sociedad civil, desde la mirada del gobierno y de la política, usted puede enfocar e identificar claramente fortalezas, debilidades en todos los procesos de atención, asistencia y generación de procesos de inclusión socioeconómico. Son las poblaciones y son las asociaciones de
civiles las que nos ayudan a facilitar y a identificar esas debilidades y esas vulnerabilidades. Le doy un caso específico, el tema de la convalidación de títulos profesionales que lo estaba tocando Andrew. Y claramente, digamos, ese es uno de los temas más álgidos de una política pública y de esos cuellos de botellas con los que tú te encuentras cuando vas a generar procesos y proyectos de inclusión, especialmente laboral y económica. Y ahí, digamos, esas asociaciones, tanto de población migratoria como de población beneficiaria, inclusive de asociatividad de profesionales en los países de acogida, es fundamental articular esas líneas de acción para solventar esos problemas. Es decir, claramente, frente, por ejemplo, a la convalidación de títulos profesionales, para buscar una salida frente a esa situación que se nos está presentando en todos los países, necesariamente hay que pensar en flexibilizar las normas, las leyes institucionales para la convalidación de títulos. Necesariamente hay que consultar a esos consejos de profesionales de medicinas, de ingenierías, que ayuden y faciliten esos procesos, precisamente encontrar esas salidas. Y precisamente también hay que consultar a la población migrante, que es la que identifica y ayuda a canalizar y a saber dónde hay que hacer esos esfuerzos. Entonces creo que es de la mayor preponderancia para construir ese diagnóstico, para construir esos nudos de botella, pero también para proponer salidas. Ahorita frente a la crisis del COVID-19, creo que el mayor esfuerzo del trabajo del gobierno a través de su gerencia fronteras, en el caso de Colombia, ha sido enfocarse con las asociaciones de venezolanos precisamente para identificar en dónde están esas debilidades que se tiene que atender esa población. Entonces creo que es de la mayor importancia esa retroalimentación que nos da doña Gabriela, y creo que es fundamental para la construcción de política pública. Muchas gracias, Sergio, por el tiempo. Le paso la palabra a Alba Goicoechea, de la Conferencia Suramericana sobre Migración, la CSM, la Secretaría Técnica. Adelante, Alba. Buenos días. Gracias por la invitación a participar de este encuentro. Saludar también con mucho aprecio a Luis y también a Andrew y, bueno, por supuesto, a Gabriela. Quería consultarles una pregunta específica que tiene que ver en el escenario actual y con las complejidades que supone hoy la gobernanza desde el punto de vista regional. ¿Cómo ven ustedes a 20 años de consolidada la Conferencia Sudamericana? ¿Cómo la ven en este nuevo rol de gobernanza regional, tomando en cuenta los 3 grandes principios sobre los cuales se construyó la Conferencia Sudamericana, que tiene que ver en primer lugar con las migraciones como parte del proceso de integración regional y subregional, y acá entra por supuesto el Mercosur, la vinculación o el nexo entre el desarrollo económico-social de los países de origen y las migraciones, y finalmente un eje central que ha sido la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Es decir, una pregunta es, ¿cómo ven ustedes este espacio regional hoy en este nuevo contexto complejo que estamos viviendo? Muchas gracias a Alba, de la Secretaría Técnica de la CSM. Para dar balance con los caballeros panelistas, Mary, empezaría contigo. Si quieres dar respuesta a esta pregunta, por favor. I will, but not. Sí, pero no de la parte regional. Yo creo que es la pregunta más grande que tenemos en cuanto a lo que vamos a ver en los próximos 2 décadas. Odio decirlo en realidad, pero la perspectiva en cuanto al apego al derecho humano, y no estoy hablando específicamente en cuanto a inmigración, no es nada buena. Sí estamos viendo todos los problemas que se han discutido hoy en día en cuanto a la comunicación y tecnologías de comunicación, la politización de política pública, la geopolítica que están surgiendo en cuanto a la persecución de poder. Realmente está liderando hacia unos tiempos bastante desafiantes para los próximas décadas y más allá, creo yo. Esto va a tener implicaciones muy significativas para poder resguardar los derechos humanos de las poblaciones que están en riesgo de desplazamiento, ya se está relacionado a desplazamiento ambiental o desplazamiento de persecución política o violencia en los países, o está relacionado a seguridad económica, o si está relacionado a
a comunidad comunitaria, o estamos viendo un ambiente bastante retador en años futuros, y es precisamente el por qué yo pienso de que yo estoy totalmente de acuerdo con Gabriela en cuanto a la importancia para la sociedad civil y actores estar involucrados y ser consultados en cuanto al contenido de la política, pero también los colaboradores en la entrega de la política pública y programas de política pública y servicios de política pública. Y es particularmente importante, creo yo. Ahora, ¿cómo va a jugar para las Américas? No sé, pero yo creo que para otras partes del mundo sí vamos a ver algunos cambios debido a las nuevas generaciones que están incursionando y que no quieren tolerar la mala información y desinformación, abuso de derechos humanos, el abuso de poder político. Y yo creo que estamos comenzando a ver algunas de esas manifestaciones ocurriendo en este momento, y va a ser momentos muy turbulentos en varias partes del mundo de ahora en adelante, creo yo. Mary, por la respuesta. Sergio, te voy a pedir a vos que por favor complementes esta pregunta que nos hizo Alba en el escenario regional, por favor. Perfecto, Luis, muchas gracias. No, pues un saludo especial a Alba. Yo lo que considero es que tanto la Conferencia Sudamericana de Migraciones como la Conferencia Regional de Migraciones juegan un escenario vital, digamos, dentro del análisis, dentro de la reflexión, dentro de la generación de un escenario de discusión de alto nivel, donde se puede, digamos, discutir de manera flexible y generosa. Creo que es importantísimo. Inclusive el proceso de Quito, en una de sus recomendaciones, señala la importancia de la Conferencia Regional y la Conferencia Sudamericana sobre Migración. Entonces, pues de la mayor importancia frente al tema, digamos, del cumplimiento y el desarrollo de los derechos humanos, yo lo que creo es que tenemos que ser muy operativos y prácticos en cómo todas estas normas que hacen parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, son más de 13 mecanismos internacionales, más de 9 mecanismos que hacen parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que han suscrito nuestros países. Entonces el gran reto es cómo estas convenciones, estos convenios los podemos bajar a nivel institucional, desde lo práctico, desde el conocimiento de los funcionarios, que creo que muchas veces desconocen esos compromisos de Estado, y eso es lo que lleva también muchas veces a la debilidad de entender que es que la migración es un asunto de la humanidad y de responsabilidad de los Estados, no solamente de los gobiernos. Entonces, creo que ahí hay mucho por desarrollar, y ya lo han demostrado históricamente, ¿no? Acordémonos que la RIAN, la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias, nace en la Conferencia Sudamericana. Fue una de las propuestas que se presentó por allá en el 2012, y creo que como un escenario de discusión y de integración es fundamental. Muchas gracias, Sergio. Por favor, Andrew. Así, 30 segundos. Sí, Alba, primero, muchos saludos y felicitaciones por todo lo que hacen. Yo creo que todos los sistemas en Sudamérica están rebasados, igual que el sistema en Centroamérica, por los hechos, pero eso no quiere decir que no son importantes. No, yo creo que gran parte de por qué Sudamérica ha respondido bien a lo que es una crisis mayor de la llegada de los venezolanos y otros también llegadas inesperadas, pero eso sí es una crisis mayor inesperada, tiene que ver con toda la construcción que se hizo antes, ¿no? Toda la construcción regional. Ya está rebasado, obviamente, no se puede recomponer igual porque sí es un momento álgido, pero eso no quiere decir que no es importante. Eso es el substrata de lo que se está haciendo en los países y la comunicación, ¿no? Y hay que empezar a construir otro tejido, obviamente, ya, pero esos tejidos son importantes. Y yo creo que es una lección para Centroamérica también, con Canadá, Estados Unidos, Dominicana, ¿no? A mí esa construcción paralelo también está rebasado por el momento, pero eso no quiere decir que los esfuerzos y la comunicación no es importante, y no va a ser importante también en la reconstrucción de lo que viene al futuro. Así es, Andrew. Y yo quisiera aprovechar el espacio brevemente también para felicitar a la CSM, que este año está cumpliendo 20 años, y la CRM, pues estaremos cumpliendo 25 años en noviembre de este año. Así que son, pues, ya edades muy importantes para ambos procesos consultivos, que también reflejan experiencia que se construye a través de los países y gracias a los países miembros y la sociedad civil. Por el tiempo voy a dar paso a la última consulta, que es de la sociedad civil, de Karen Valladares. Ella nos dice: felicitar a cada uno de los panelistas por cada intervención. Hay vacíos grandes desde los países de la región
en el marco de la construcción de las políticas en favor de las poblaciones migrantes y sus familiares, porque no solo es la creación, no solo en la creación en lo que conlleva una política, desde el conocimiento de los expertos, si desde el conocimiento de los expertos pudieran compartir una buena práctica en la construcción de política, pero más aún en su intervención, que pueda servir de modelo para que los países de la región, donde su enfoque sea derechos humanos y no seguridad fronteriza. Adelante, quien quisiera referirse a esta pregunta, lo pueden leer en el chat también. Yo creo que hay que hacer una reconstrucción de los sistemas de protección. No, yo creo que la tendencia en la región que abarca la CRM ha sido empujado por mi país, hay que reconocerlo, ha sido de destrucción de los sistemas de protección. Y ahí a la mano de la sociedad hay que ir reconstruyéndolas. No hay que construirlas como, es cuando se quema la casa de uno, no lo reconstruyes exactamente como estaba, excepto por nostalgia, ¿no? Pero lo reconstruyes mejor, ¿no? Entonces yo creo que es el momento hacia adelante de pensar gobiernos y sociedad cómo reconstruimos los sistemas de protección. A lo mejor no es el momento todavía, pero va a haber un momento que hay que ver cómo lo reconstruimos para que sean eficientes, efectivos, que realmente atienden la protección, que no generen incentivos perversos de migración, todo eso, pero seguimos con la normativa básica que es que hay gente que de veras necesita protección y hay que hacerlo, ¿no? Y eso es una responsabilidad y es parte de nuestros valores. Y yo creo que ahí sí viene un momento de reconstrucción importante. Y ahí sí no lo puede ser los gobiernos sin la sociedad también. Yo creo que ahí sí hay mancuerna necesaria para repensar. Y la academia también va a ser importante. Claro, y yo agregaría que en ese gran reto es que, para efectos de la pregunta de Karen, en la política migratoria, pues además de todos los temas de protección y derechos humanos, también forman parte los temas de seguridad, ¿verdad? Todo el tema de deportaciones, todo el tema de rechazos en frontera, las detenciones, todo eso forma parte también de las políticas migratorias, ¿verdad? Porque es el ejercicio del control migratorio. Entonces, ciertamente es una pregunta retadora. Chao, Luis, yo Adelante, quiero Sergio. simplemente agregar un poquito a lo que dice Andrew y lo que dices tú, y es que efectivamente ese es uno de los principales consensos y discusiones que se deben realizar al inicio del establecimiento de la política. Hace 12 años, inclusive después de hechos lamentables, el 11 de septiembre, pues claramente hablar de migración era hablar de seguridad y de amenazas, digamos, a la seguridad nacional. Pero creo que el tema ha evolucionado y ha madurado, y creo que los dos temas pueden ser muy complementarios, es decir, desde la soberanía y la seguridad humana y, digamos, de la nación, entender precisamente la referencia que hace Andrew de las garantías y de los derechos humanos y de protección que tiene mucho de la población migrante. Y que haya un equilibrio no significa que estemos cediendo en algunos de los dos temas. Yo creo que está esa discusión teórica de ese enfoque restrictivo y ese enfoque facilitador, pero creo que un buen ejemplo, y visto desde la autoridad migratoria, se ha dado en la región. La región ha cambiado de ser autoridades de policía a autoridades civiles, de ser autoridades de la defensa nacional a ser autoridades precisamente más de carácter administrativo, que tienen unos roles y unos componentes en materia de seguridad, pero que realmente su capacidad está en el análisis de la información, en proveer a información administrativa y facilitar procesos y ser instrumento también de garantías de protección. Muchas gracias, Sergio. Por el tema del tiempo, que es a veces el principal enemigo, tenemos que cerrar, pero yo quisiera tal vez ceder con la última consulta que nos hace Guatemala, y con eso pediría el cierre de los tres panelistas. Guatemala dice, ¿qué recomienda al Instituto Guatemalteco de Migración? Porque están próximos a terminar la transición de una dirección de migración a una institución, al Instituto Guatemalteco de Migración. Entonces, ¿qué recomiendan para formular la política migratoria nacional en Guatemala en este contexto? Entonces, con esa pregunta cerramos y le paso la palabra a los tres panelistas para que nos hagan su cierre. Por favor, Mary. No, más bien se lo paso a mis colegas del panel. Yo realmente no puedo reflejar la parte intrínseca y complejidades de Guatemala. Se lo paso a mis miembros. Acaba de decir Sergio, ¿no? Que
que un instituto de inmigración, yo creo que fue muy bien dicho, lo voy a decir peor que lo acabas de decir, pero a mí, lo efectivo de un instituto de inmigración es poder no pensarse como solamente un ente policíaco. Tiene facultades policíacas, siempre tiene algo adentro, pero es realmente política pública, de generación de política pública, de estadística, de capacidad de regir una política, de trabajar con otros elementos del gobierno, con la sociedad. En el caso de Guatemala, estamos hablando de tránsito, de retorno, de migrantes que salen, de control de fronteras, de atracción de capital humano también. Hay que pensar también en esa parte de atracción de capital humano y reinserción de capital humano que retorna al país. Entonces son todos esos elementos y cómo se formulan las políticas y se implementan las políticas, no solamente por el instituto, con distintos actores en el gobierno, en gobiernos locales y la sociedad, con el instituto como rector de ese proceso. Sergio. Creo que Andrew ya, digamos, hizo una referencia explícita. Creo que estoy en la misma línea, es decir, esa competencia administrativa de proveer información, de facilitar los procesos, de ayudar a que la migración sea segura, ordenada y regular, de avanzar en los temas de identidad e identificación de la población migrante. Yo creo que ahí se ha hecho un ejercicio muy importante en Sudamérica que vale destacar. Acá, digamos, fíjense ustedes que a pesar de que esta migración de venezolanos exponencial ha sido una de las más grandes del mundo, si nos ponemos a mirar las cifras frente a cuánto les han otorgado la condición de refugio, es mínima. Realmente los países han avanzado en buscar regularizarlos a través de otro tema y otros sistemas de documentación, el permiso especial de permanencia, el permiso transitorio de permanencia, inclusive pues ya posteriormente se expidieron unas visas, pero creo que esa es esa visión técnica que debe ayudar la migración y los institutos de migración y las autoridades migratorias de acompañar a los gobiernos a adoptar buenas medidas que faciliten y garanticen los procesos de protección de los derechos humanos y también las condiciones de seguridad. Entonces creo que es esa mistura como organismo técnico. Muchas gracias, Sergio, Andrew y Mary también por todos los aportes. Antes de que cerremos ya toda la sesión, le paso la palabra nuevamente a Fabio, que nos hará un recuento sobre las sesiones futuras como parte de este programa de formación y las otras herramientas en línea que contamos. Adelante, Fabio. Luis, muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias a los tres panelistas, Mary, Andrew, Sergio, ha sido realmente un placer contar con ustedes hoy, creo que ha sido súper estimulante empezar el programa con esta sesión. Las próximas sesiones son muy valiosas porque abordan varios de los temas que se han planteado en las preguntas. Por ejemplo, de hoy en 8 días abordaremos a profundidad el tema del diseño de políticas migratorias, no solo con algunas herramientas, sino también con la experiencia de algunos países. Entonces va a ser muy rico ver cómo se diseña una política migratoria. Luego abordaremos el tema del uso de evidencia en la implementación y monitoreo y evaluación de políticas migratorias. Y terminaremos en la tercera sesión virtual abordando el tema de la transversalización de la migración, cómo vinculamos la migración a otros temas y políticas sectoriales. Recuerden que en el espacio de eCampus ustedes pueden encontrar una serie de recursos que nos ha facilitado Andrew, Sergio, Mary, que pueden complementar con la sesión de hoy. Y recuerden, por favor, completar la encuesta previa o la consulta previa porque nos da muchas luces sobre cómo mejorar el diseño de las próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos los participantes, a la CRM y a Costa Rica, la presidencia pro tempore. Buenos días. Muchas gracias, Fabio. Nuevamente el agradecimiento a la OIM, al señor Marcelo Pisani, que no nos pudo acompañar. También quisiera agradecer a Alexandra Boni y, por supuesto, a los expertos del día de hoy, a Sergio, Andrew y Mary. Muchísimas gracias por sus aportes. Realmente fue sumamente interesante la plática. Y desde la Secretaría Ejecutiva y la OIM estamos también a su disposición y abiertos a cualquier consulta. Por favor, acompáñenos la próxima semana en el siguiente panel. Gracias y muy buen día a todos y a todas. Estamos cerrando la sesión del día de hoy. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.